Un saludo fraternal, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es tu hermano y servidor, Daniel Calix, del Ministerio Católico Anawin. Hoy, nuevamente, en este su programa, Palabra en Vísperas, donde reflexionamos en las lecturas, en la palabra de Dios, que la iglesia nos propone para las vísperas, la oración de las vísperas, o sea, la oración de la tarde. Hoy sábado, ¿verdad? De la semana 24 del tiempo ordinario y de la cuarta semana del Salterio. Y dicho sea de paso, estoy preparando un video para explicar cómo está estructurada la liturgia de las horas. Estoy trabajando en eso, así que pronto, primeramente Dios, pronto llega ese video. Bien, la lectura que vamos a estar reflexionando hoy es una lectura que tiene su contexto original, es de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 33 al 36. Pero tiene su origen en el libro del profeta Isaías. En un rato lo vamos a ver con más detalles, mis queridos hermanos. Bien, sin más ni menos, vamos a proclamar esta santa palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. ¡Qué abismo de riqueza es la sabiduría y ciencia de Dios! ¡Qué insondeables son sus juicios y qué irrastreables sus caminos! ¿Quién ha conocido jamás la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? Él es origen, camino y término de todo. A Él la gloria por los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muchas veces cuando una lectura termina con la palabra amén, ya eso nos deja ver su importancia, su trascendencia que debe tener para nosotros los cristianos y para cualquiera que lee esa palabra de Dios por primera vez. Entonces, como dije, este texto de la carta a los Romanos de San Pablo, ¿verdad? Capítulo 11, versículos 33 al 36. En algunas Biblias, mis queridos hermanos, esto podría ser solamente ese verso del 33 al 35 y luego más adelante voy a explicar por qué. ¿Ok? Puede que en su Biblia sea del 33 al 35 y en otras Biblias sean del 33, los versículos 33 al 36. Bien, entonces, ven cómo está este texto está, Pablo lo cogió prestado, por así decirlo, de el capítulo 40, del capítulo 40, se me fue, lo tenía aquí, del capítulo 40, versículos 13 y siguientes. Bueno, el 12, miren cómo podemos comenzar desde el 12, pero la temática es como nos lo está aplicando aquí el profeta Isaías. ¿Quién midió los mares con el cuenco de la mano y abarcó con su palmo la dimensión de los cielos? Metió en un tercio de medida el polvo de la tierra. Pesó con la romana los montes y los cerros con la balanza. ¿Quién abarcó el espíritu de Yahvé y como consejero suyo le enseñó? ¿Con quién se aconsejó? ¿Quién le explicó
y le enseñó la senda de la justicia. Y le enseñó la ciencia y el camino de la inteligencia le mostró. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y leí desde el capítulo 40, versículos 12 al 14. Bien, esa es la base, ¿verdad? De ahí lo sacó San Pablo para... Entonces, vamos entonces a ver. Miren, como ya dije, acabamos de leer y yo leo directamente desde la oración, ya sea laudes o vísperas, dependiendo de cuál de las sesiones del programa, palabra en laudes o palabras en vísperas, leo directamente, cuando voy a leer un texto, leo directamente en mi iPad, desde la aplicación que utilizo para rezar la liturgia de las horas. Bien, entonces, este capítulo 11, mis queridos hermanos, de la carta a los romanos, es bien interesante y sería muy bueno, sería muy aconsejable que entendamos el contexto o varios contextos dentro de ese capítulo 11 para poder entender esta lectura que ya básicamente viene a ser lo último es lo último de ese capítulo 11 de la carta a los romanos, mis queridos hermanos. Primero, este capítulo empieza hablándonos, de hecho, la temática de todo este capítulo 11 es la fidelidad de Dios hacia el pueblo de Israel. ¿Ok? La fidelidad. Miren, nosotros los cristianos fallamos. El pueblo de Israel, lo podemos ver durante todo el trayecto del Antiguo Testamento, falló muchísimas veces. Pero Dios siempre sigue siendo fiel. Dios siempre es fiel. Y eso es lo que nos quiere aquí dejar ver el hagiógrafo, el autor bíblico, ¿verdad? De que Dios siempre es fiel. Y comienza este capítulo 11 desde el versículo 1 al 15, demostrándonos cómo Dios fue probando al pueblo de Israel, ¿verdad? Y esto sin duda alguna lo podemos utilizar como una comparación para nosotros los cristianos, mis queridos hermanos, y debemos utilizarlo como una comparación para ponernos en esa balanza, ¿verdad? Hablábamos de la romana y la balanza que utiliza el autor bíblico como para poner esa comparación que hace, ¿verdad? Entonces, pues nuestra vida tenemos que ponerlo en esa balanza de cómo va, por un lado el bien, por otro el mal, cómo voy, o gana y tiene más peso el bien, o gana o tiene más peso el mal, ¿verdad? Y entonces, miren cómo Israel, ¿verdad? Dios fue probando a Israel. Siempre que sucedía algo, ¿verdad? Ahí Dios utilizaba, por así decirlo, la excusa para probar a Israel. ¿Y cuántas veces usted y yo, mis queridos hermanos, somos probados? ¿Cuántas veces somos probados, verdad? Pero entonces ahí es que viene, entonces, por tantas veces que yo he sido infiel, mayor es la fidelidad de Dios para conmigo, para con mi familia, para con mi comunidad eclesial, para con la iglesia, para con mi diócesis, para con la iglesia católica, la iglesia universal, de todos los pueblos. Entonces, miren cómo dice San Pablo, y hace la pregunta: ¿es que Dios ha rechazado a su pueblo?
Claro está, todos conocemos la respuesta. La respuesta es no, de ninguna manera, de ningún modo, ¿verdad? Entonces, vamos ya para seguir caminando en este capítulo 11. Vamos a ver los versículos del 16 al 24. Aquí se usa como a modo de parábola, de comparación. San Pablo usa los ejemplos del olivo y del acebuche. Créanme, hasta hace 30 minutos atrás yo no sabía lo que era el acebuche. Yo tuve que utilizar el internet para buscar. Y el acebuche básicamente es el olivo silvestre. La misma planta del olivo donde se saca el aceite de oliva, ¿verdad? Y se sacan las aceitunas. Pero el acebuche es esa misma planta, pero que crece silvestre. No es la que se planta, ¿verdad? Y se protege y se cuida para que dé abundantes frutos. Y entonces, en nuestra vida cristiana, mis queridos hermanos, en nuestra vida cristiana, ¿cuántas veces somos ese olivo? Que somos cuidados, somos reforzados, se nos cortan los tallos, nos vamos preparando sacramentalmente, ¿verdad? O cuando somos acebuche, o cuando crecemos como esa planta de olivos silvestre, salvaje, que no mide consecuencias, etcétera, ¿verdad? Y eso pues es un ejemplo que utiliza San Pablo en este capítulo 11. Y nos dice, ¿verdad? Dentro de esos versículos 16 al 24 nos dice, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si la raíz es santa, también. Y previo a eso nos había dicho, si las primicias son santas, también lo es la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, eso lo podemos utilizar usted y yo, mis queridos hermanos, como comparación con la familia. Con esa comparación con la familia. Si la raíz de la familia, que son los padres, es santo, ¿a dónde se va a inclinar las ramas? A la santidad, porque ese es el ejemplo que están viendo nuestros hijos, ¿verdad? Ese es el ejemplo que están viendo los jóvenes, ¿verdad? Y si igualmente lo podemos utilizar con el ejemplo, lo podemos adaptar y utilizar a la comunidad eclesial, a nuestra parroquia, a nuestra diócesis, ¿verdad? Si la raíz es santa, también lo serán las ramas. Si la raíz, que es nuestro párroco, nuestros sacerdotes, los líderes dentro de la parroquia, ¿verdad? Los líderes parroquiales, laicos, líderes parroquiales de una u otra forma, viven en santidad, las ramas, que somos todo el resto del pueblo de Dios, también nos vamos inclinando hacia la santidad. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta ahora. Entonces, entre los versículos 25 al 32, vemos como Pablo nos habla de la conversión de Israel. Y nos dice que no podemos olvidar el misterio de Dios. Y esto es bien importante porque lo que sigue a continuación, hermanos, nos puede pasar a cada uno de nosotros. No sean que presuman de sabios. Hermanos, yo lo he dicho una y otra vez. Esto que yo estoy diciendo, por mi propia cuenta, yo jamás lo diría. Y cualquier predicador honesto, cualquier teólogo honesto, ¿verdad? Se lo puede decir de esa forma. O hasta mejor que yo. Vamos a ponerle así. Hasta mejor que yo. ¿Verdad? No ignorar el misterio de Dios, no sea que presumamos de sabio. Porque el sabio es Dios. El sabio aquí es Dios. Miren hermanos, Dios nos da su gracia. Dios nos da sus dones, ¿verdad? Dios nos da su gracia, Dios nos da sus dones. Pero tenemos que recordar
que para lo que en nosotros es la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, como dones que Dios nos da, es por la gracia. Para Dios es natural. La sabiduría en Dios es natural. Nadie le tiene que dar la sabiduría, porque Dios es sabiduría. La ciencia en Dios es natural. Nadie le tiene que dar ese don a Dios. Nadie se lo da, porque Dios es pura ciencia. Y aquí no estoy hablando del concepto de ciencia a nivel académico, sino de la ciencia, de esa sabiduría que le viene innata a Dios. Para nosotros es por gracia. Y eso es bien importante entenderlo, hermanos. Créanme que sí, es de suma importancia poder entenderlo, ¿verdad? Entonces, más adelante, ¿verdad?, nos sigue hablando estos versículos 25 al 32, ¿verdad? De cómo los profetas nos decían, especialmente el profeta Isaías, de que los gentiles tenían que llegar a la conversión, o sea, a aceptar a Dios y a vivir la fe en Dios, ¿verdad? Y entonces aquí Pablo, ¿verdad?, dice, nos está explicando, aquí Pablo nos explica que eso tiene que suceder para que Israel en su totalidad se convierta. Yo, wow, yo nunca o sea, yo he leído esta quizás muchísimas veces, pero nunca lo había podido entender hasta ahora que llevo reflexionando desde ayer, preparando toda esta reflexión, ¿verdad? Esto es bien grande. O sea, los gentiles, o sea, los que no somos judíos, usted y yo que no somos judíos, tenemos que convertirnos. Aquí básicamente nos está diciendo, la conversión de los gentiles tiene que darse totalmente para que el pueblo de Israel, y podemos ir atrás, la raíz y las ramas, las primicias y la masa, ¿verdad? En este caso nosotros somos los gentiles, nos convertimos en esa raíz para que el pueblo de Israel se convierta en estas ramas. O podría ser viceversa. Pero en este sentido, pues sin duda alguna, son las ramas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tienen que ver nuestro ejemplo. Dios los llama a ellos por primera instancia, y eso lo vemos cuando leemos las páginas del Antiguo Testamento. Y Dios llega al pueblo de Israel en su segunda persona, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, que siendo un solo Dios, es tres divinas personas, ¿verdad? Entonces, ya de aquí llegamos, como dije, del versículo 33 dependiendo cómo esté nuestra Biblia, al 35 o al 36. Y déjenme explicarle lo siguiente. Miren, ese texto aquí, en mi Biblia personal, que es la Biblia latinoamericana, perdón, no latinoamericana, la Biblia de Jerusalén de Latinoamérica, para Latinoamérica, pero es la Biblia de Jerusalén. Esos versículos aquí están hasta el 35. Y en mi Biblia Didache, que ya le he enseñado, en esta Biblia Didache, que es una Biblia de estudio, está hasta el 36. Lo que sucede es lo siguiente. Déjenme leer, ¿verdad?, aquí este versículo, lo que sería el 35, el último versículo de este capítulo 11. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, ¿qué sucede? Aquí no está, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Que lo es que aquí nos dice, ¿verdad? En otras palabras, Él es origen, camino y término de todo. A Él la gloria por los siglos. Amén. Entonces, aquí en mi Biblia Didache, ese
voy a leer lo que sería entonces aquí los versículos 35 y 36. ¿A quién le ha dado primero para tener derecho a la recompensa? Sí, 36. ¿Quién le ha dado primero? ¿Quién le ha dado primero para tener derecho a la recompensa? Y el 36, ¿verdad? Porque de él y por él y para él existe todo. A él la gloria por los siglos. Lo que sucede aquí, hermanos, es que este 35, que es todo lo que leí previamente, aquí en la Biblia Didache y en la lectura de la liturgia de las horas, en las vísperas, se convierte en 2 versículos. Esa es la diferencia, que se convierte en 2 versículos. Por eso es que vamos a ver que en una Biblia está hasta el 36 y otro hasta el 37. Yo nunca me había fijado en eso. Y yo he leído este capítulo en otras ocasiones. Lo que pasa es que apenas con esta Biblia de Jerusalén, no de Jerusalén, apenas con esta Biblia Didache, que es una Biblia de estudio de la Conferencia Episcopal de España, yo llevo por lo menos 4 años, 5 años cuando más. O sea, es reciente para mí. Eso fue una Biblia que mi hermano Alejandro Bermúdez en uno de sus programas o en uno de sus podcast punto de vista mencionó. Y a mí me llamó la atención. Y yo se la he mencionado a hermanos en la parroquia. Yo se la he mencionado, bueno, en programas, distintos programas de radio, cuando teníamos el programa de radio de aquí de la parroquia San José en Dalton, Georgia. Bien, el caso es que esas cosas así parecen simples, pero son a la vez grandes porque conlleva entender la división de los versículos. De hecho, yo voy a ver si lo puedo poner. Yo escribí un artículo hace unos cuantos meses sobre cómo se pusieron los capítulos y los versículos en la Biblia. ¿Ok? Lo voy a incluir ahí para que también lo puedan utilizar de referencia, mis queridos hermanos, ¿verdad? Pues entonces, ¿a qué nos lleva ese último de los versículos 33 al 35 o al 36? Es un himno conclusivo que está citando al profeta Isaías en el capítulo 40 del profeta Isaías, versículo 13, ¿verdad? Y aquí nos deja ver que la voluntad de Dios era y es que tanto los gentiles como el pueblo de Israel lleguen a la salvación. Todos, por medio de la redención de Cristo, todos los bautizados tenemos derecho a la salvación. Pero que necesitamos primero aceptarla, esa redención, quererla, hacerla nuestra, porque, vuelvo y repito, si yo no la quiero, no me la van a dar. Yo quiero la redención del Señor. Yo quiero la redención que el Señor me tiene preservada por su obediencia en su vida, por su pasión, muerte y resurrección, principalmente por su obediencia. Esa redención la obtenemos porque Cristo fue, como dice también el profeta Isaías, ese siervo sufriente, obediente en todo, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos nos tenemos que preguntar, ¿qué necesitamos para lograr la salvación? Miren, muchas cosas podríamos utilizar, claro que sí, pero 3 son las necesarias, o 3 son las más indispensables. La fe, o sea, implica que yo creo, pero que a la misma vez soy fiel. O sea, esa fidelidad a Dios y por lo tanto a la iglesia, a la única iglesia que él fundó, la iglesia católica, hermanos. Esperanza. Yo espero firmemente. Y cuando leemos, ¿verdad? Cuando leemos en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, ¿qué es la fe?
vemos que esa fe y esperanza siempre están juntas, no se pueden separar. Y hacen la trilogía, ¿verdad? Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la caridad, o sea, el amor hecho acción. Y los teólogos llaman también a la caridad como el amor de Dios entre Dios, el amor del Padre al Hijo, del Hijo al Padre, que de ahí, de ese amor es que brota y surge lo que conocemos como el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien es Dios en toda su esencia. Dios es amor, no importa que Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero es por medio de ese Espíritu Santo, de ahí, de ese amor, brota el Espíritu Santo. Bien, mis queridos hermanos, 1.000.000 de gracias por darnos su tiempo, su atención. Te pedimos pues que compartas estos videos para que puedan llegar a más personas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Ministerio Católico Anahuín, y búscanos en las redes sociales, que de una forma u otra siempre vamos a poner ahí nuestras redes. Así que nuevamente, mi gente, 1.000.000 de gracias, cuídense y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.